Hola, bienvenidas, bienvenidos todos. Hoy tenemos un tema bastante práctico que nos va a ayudar a conocernos, a ahondar un poco más acerca de la oración. Muchas personas practican la oración o practicamos y nos damos cuenta que la seguimos practicando de la forma que la sabemos hacer y muchas de las veces nos damos cuenta de que no funciona o que pareciera que no se nos da lo que estamos pidiendo. Y bueno, esto es algo común. Y lo importante en esta sesión es preguntarnos qué es lo que estamos haciendo mal, si es que estamos haciendo algo mal, o qué tenemos que cambiar para que la oración funcione. Ese es el tema del día de hoy. El tema, vamos a abrir el tópico de la terapia de oración, que es un método que se ha utilizado en varias organizaciones y que funciona. Entonces es un tema muy interesante y vamos a poner el punto en la I para empezar a bajar esta información que es espiritual, pero que nos ayuda a mejorarnos si lo sabemos hacer bien. Entonces vamos a empezar con esta es una pequeña introducción, es una temática muy interesante y vamos a entender el porqué de muchas cosas el día de hoy, porqué de nuestras vidas, porqué del que tenemos dificultades para cambiar y cómo podemos hacer de la oración un socio, hacer de la oración una herramienta eficaz para la transformación de nuestras vidas. Ese es el tema. Obviamente va relacionado con lo espiritual, pero yo diría que va relacionado también con el éxito en la vida. Cuando utilizamos la oración como una herramienta inclusive psicológica, aparte de espiritual, vamos a darnos cuenta que funciona y funciona muy bien. Entonces vamos a iniciar con el tema. El tema es de la Escuela de Autoconocimiento por una vida con valores. Creo que lo más importante en la vida es aprender a conocernos y también practicar una vida con valores. Estamos usando una serie de elementos que van a bajar a tierra los conceptos espirituales. Es cooperación, autoconocimiento, oración, meditación, ideales o ideal y servicio. Entonces, estos elementos están perfectamente enlazados y nos van a ayudar a conocernos, a transformarnos, a lograr el éxito en las diferentes formas que tiene la vida y sobre todo a tener una vida, digámoslo así, una vida donde podamos realizarnos, donde podamos estar contentos, a gusto, en paz y de alguna forma experimentando esa pasión por vivir, ese gusto por estar aquí y por vivir los retos que tiene la vida de una manera optimista, alegre, de una manera agradecida particularmente. Entonces, el propósito de estas charlas es que aprendamos el arte de vivir. No hay ninguna escuela en la tierra, creo yo, que enseñe el arte del buen vivir y hay muy pocas escuelas que hablan del autoconocimiento y poquísimas se enfocan a cómo podemos tener una vida con valores, cómo podemos experimentar una vida con valores, que ese sería el objetivo del ser aquí en la tierra. Entonces vamos a iniciar. Esto es parte de las temáticas de las 12 lecciones de espiritualidad. Todavía estamos en el tema de oración. Ya llevamos 2 sesiones y vemos que muchas personas no les interesa mucho el tema, pero curiosamente es el tema más importante, diría yo, junto con la meditación, de todas estas instrucciones, de las 12 lecciones de espiritualidad, en el sentido de que nos permite conectarnos con Dios. La primera lección es aprender a priorizar a Dios, es la más importante obviamente, pero una manera de priorizar a Dios es a través de la oración. Entonces no podemos decir que la lección 1 la estamos priorizando en la vida si no estamos practicando la oración. Entonces el día de hoy le puse el título La terapia de oración porque ya es a nivel de psicología y a nivel de la práctica terapéutica
ya es una herramienta muy eficaz la oración. Esto también lo podemos ver en varias organizaciones de servicio, de ayuda, como Neuróticos, Alcohólicos Anónimos, etcétera, que han utilizado la oración como una herramienta. Aquí vamos a tratar de entender por qué sí funciona y por qué no funciona la oración, en el sentido de la oración negativa o la oración contradictoria, la oración que se mantiene en un círculo vicioso, en un círculo cerrado. Entonces, muy importante la diferenciación entre la oración negativa y la oración llamada positiva. Esta es la idea, es el objetivo de esta sesión. Entonces, todo parte de este personaje, el autor del libro Oración en la psicoterapia de W.R. Parker, que básicamente él empezó, el científico, profesor de universidad americana, nos dice que la oración puede efectivamente cambiar nuestra vida. Y él no estaba enfocado en esto porque él era una persona pues no tan religiosa y realmente no creía tanto en esto ni tenía mucha costumbre de practicar la oración, salvo cuando iba a su iglesia cada domingo. Entonces él tuvo una úlcera muy fuerte que le diagnosticaron, aunque aparentemente tenía una vida pues bastante tranquila, tenía 2 hijas, tenía su esposa, su trabajo y parecía que no tenía más problema. Sin embargo, la úlcera que tenía era una señal física de algo quizás no físico. Entonces no se entendía el por qué tenía esa úlcera y él se sometió a unos estudios psicológicos donde a través de varios tests psicológicos encontraron que tenía fuertes indicios de odio, de miedo, de inferioridad y de culpa que habían de alguna forma provocado esa úlcera. Obviamente él se trató con medicamentos, pero no le funcionaba, la úlcera persistía. Entonces él, como buen científico, decidió hacer un proyecto de estudio donde iba a manejar esto que llama terapia de oración. Y fue el inicio de esta investigación y la publicación de este libro donde donde reporta sus descubrimientos. Entonces, curiosamente, después de dos meses más o menos, él a través de esta comprensión, de aceptar esos defectos de carácter, de a través de la oración, de pedir a ese poder superior, que no importa si le llamamos Dios o no, o le llamemos como sea, tiene un impacto tremendo en el cambio del carácter de la persona, de su actitud ante la vida. En el programa subconsciente lo tiene tremendamente y por ende puede venir la curación, la sanación. Entonces sabemos por la medicina, donde se ha demostrado que el odio y el rencor, por ejemplo, o el resentimiento o el miedo inclusive, son 2 elementos que pareciera que no son reales, pero que tienen un impacto en la naturaleza, en la salud, en la fisiología del cuerpo. Y se ha demostrado que el miedo, por ejemplo, en el COVID, en la pandemia, generó que el sistema inmunológico se cayera. El terror, no se diga, el terror generó estados alarmantes de adrenalina, de estrés, y provocó que las defensas se hundieran. Y de alguna forma ese pánico en general provocó muchas muertes. Quizás no tanto el virus, sino los efectos que provocó nuestro propio miedo, nuestro propio temor y nuestra falta de fe. Entonces, se dice en la ciencia cuántica, en el nuevo orden, en la nueva ciencia moderna, donde se está integrando la espiritualidad, inclusive cuestiones esotéricas, ocultistas del espíritu, de la mente, relacionadas con el cuerpo. Edgar Cayce fue un pionero, es un pionero en esta medicina holística y hay varios autores de desarrollo y superación personal, pero Luisa Hay, por ejemplo, y algunos otros donde han demostrado que la fe, el amor, la confianza en un poder superior genera profundas mejoras en el cuerpo. Y esos efectos físicos que provocan, que los vemos como enfermedades, se está demostrando, por ejemplo, en la enseñanza
espírita de Allan Kardec, lo escribió hace más de 100 años, de que tenía un impacto en el cuerpo periespiritual o cuerpo etérico, y que ese cuerpo etérico tenía un impacto o una proyección en las emociones y en el cuerpo físico. También se dice que más o menos el 75% de los casos que de alguna forma las personas van al hospital pudiera ser tratado por un sacerdote, por un ministro, por un rabino o por un psicólogo, y tendría una mejoría tremenda como si fueran medicamentos. Con ello no quiero decir que hay que descartar la medicina que existe, pero ciertamente que la paz, el amor, la alegría, la esperanza, el consuelo, el compartir, el dar, tiene profundos efectos terapéuticos y sanadores. Entonces, por ejemplo, en los estudios que se han hecho en Estados Unidos se dice que más o menos 1 de cada 20 de los americanos o norteamericanos ha padecido o se ha encontrado en un psiquiátrico, por ejemplo, y eso es mucho. Y también se dice que si atendemos a que el alcoholismo también es una enfermedad mental, un trastorno mental, podemos decir que 1 de cada 5 familias norteamericanas ha pasado esa experiencia de tener y ser declarada con trastornos mentales importantes. Entonces, muy interesante el tema. Vamos a entonces a continuar. Esta fue otra introducción y ya pasamos a la temática. Entonces, ¿qué es la oración? Decíamos en la charla pasada que la oración es la capacidad que tiene el ser humano de poderse proyectar a una dimensión invisible, de enfocar su atención y sus fuerzas como petición a una deidad, a una entidad, al universo o a lo que fuere. Pero la oración, que es una solicitud de orientación, de guía, de ayuda, de auxilio, es una energía, es una herramienta muy poderosa. El hecho mismo de que Jesús de Nazaret hace 2000 años la utilizó, y podemos decir que la principal actividad del Maestro Jesús era la oración y el servicio. Si lo vemos así clarito, podemos decir que la oración meditaba, pero particularmente se mantenía en oración la mayor parte del tiempo, que esto significa en comunicación con su poder superior. O sea, él se mantenía con esa intención y atención puesta en una conciencia mayor que él le llamó el Padre o Abba. Y bueno, aquí hay una imagen, que es una imagen de alguna forma, no que representa a Dios como yo lo entiendo, sino como lo entienden muchas de las personas por la que se le ha inculcado la educación religiosa, de ver a Dios como un ente barbón y que de alguna forma nos manda rayos y centellas y se complace en nuestro sufrimiento. Esa es la imagen grotesca, la imagen primitiva, la imagen infantil del hombre, de que tiene el hombre de su creador, de su padre. Y bueno, podemos pensar que la forma de percibir a Dios es el nivel evolutivo de la humanidad que está en la infancia. Entonces aquí nos dice que la oración adecuadamente entendida y practicada puede ser el instrumento más importante en la reconstrucción de la personalidad de un individuo. Y si nos damos cuenta de que el problema base o la base de los problemas humanos está en el ego, en la forma de pensar y de sentir, que esto es lo que representa a la personalidad. Entonces, la oración tiene un tremendo poder para transformar y reconstruir la personalidad bajo una línea más armónica, más perfecta, más correcta. Y también nos dice una frase: usted es lo que usted ora. Y esto nos recuerda mucho, por ejemplo, cuando decimos usted es lo que usted come, pero eso es a nivel físico. Nosotros somos, nuestro cuerpo es lo que comemos, pero pocas veces hemos escuchado que usted es lo que usted ora. Y bueno, si es que ora, y si no ora, como se entiende, normalmente está reprocesando esos pensamientos o esas creencias o esas emociones en su fuero interno, y de alguna forma está orando.
Entonces Hitler, por ejemplo, Adolf Hitler, es una resultante de lo que oraba. Él oraba a un Dios, sepa Dios a cuál Dios, pero oraba. Gandhi oraba o tenía esa conexión con esa entidad que podemos llamarle Dios o no. Y bueno, Atila también era lo que oraba, porque era lo que constantemente rememoraba en su pensamiento. Entonces, aquí lo interesante es que la oración, como una exhortación, como una invitación, como una pregunta, como dicen por ahí, toda pregunta, toda solicitud tiene respuesta. Y es así, porque si no hubiera esa solicitud, pues no habría respuesta. O sea, pide y se te dará, se dice en lenguaje cristiano. Entonces, toda oración conlleva ya una respuesta implícita, porque estás pidiendo y es que estás generando un movimiento en las aguas, y ese movimiento va a repercutir en el efecto de las aguas. Si estuviéramos en un lago tranquilo y no hubiera ningún movimiento, pues no habría ninguna respuesta. Entonces, toda oración es una causa, es una causal, y toda oración debe forzosamente generar una respuesta. Ahora bien, muchos de nosotros hemos pensado que la oración muchas veces no nos atiende Dios o no nos sirve, y esto significa que podemos estar experimentando un tipo de oración negativo. ¿Por qué? Porque si tenemos resultados negativos o no los tenemos como quisiéramos o no cambia nada, es precisamente porque la oración está reforzando ese estado de inercia, es decir, de no cambio. Y esto se da la oración llamada negativa. Alguien decía, es que no sabes orar o no estás orando correctamente. Y eso es bien cierto. Por ejemplo, la religión en general, y no digo alguna en particular, nos ha enseñado a orar casi casi rogando, casi casi flagelándonos, arrodillándonos y con golpes de pecho, yo pecador, yo pecador y yo pecador. Y también tenemos el concepto de que Dios nos dio ese castigo y de alguna forma también hasta cierto punto, por ejemplo, algunas enseñanzas espirituales nos dicen que si sufrimos, pues es porque lo merecemos y hay que aguantar. Y hay que aguantar sanamente, santamente, resignadamente. Pero esa es una navaja de dos filos. Aquí se habla de que Dios no desea que se enfermemos, que suframos o que estemos tristes o deprimidos o que no tengamos sentido en la vida, porque si tenemos la vida es porque debe de tener un sentido. Entonces es una navaja de doble filo las enseñanzas espirituales que se pueden interpretar equivocadamente, erradamente. También podemos tener la imagen de este Dios, voy a quitar mi imagen, de que inconscientemente tenemos un Dios castigador en el inconsciente y resabio de viejos tiempos, donde los truenos y relámpagos eran las señales de Dios físicas. Entonces, aquí se dice que los que pidieron obtuvieron. La oración siempre que se manifiesta va a obtener algo. Va a obtener lo mismo, va a obtener algo mejor o va a obtener algo peor. Hay que tener claro y hay que poder identificar qué tipo de oración estamos acostumbrados a manifestar. Y es la oración consuetudinaria, la que siempre usamos, y la terapia de la oración que aquí se propone o se va a proponer. Entonces, muy importante que si vamos a orar, bueno, si oramos al universo y si creemos que el universo es benevolente, pues no hay problema. Pero si oramos al universo y estamos pensando en rayos y centellas y en relámpagos y huracanes y maremotos y todo eso, pues ¿en qué lío nos metemos? Si oramos a un Dios humanizado, como este Dios barbón, pues, ¿qué pensamos de este Dios? Y si tenemos en el inconsciente que Dios no quiere perdonarnos, pues así estemos orando 100 años, pues vamos a estar en las mismas, porque nosotros recreamos esa deidad de alguna forma. O sea, obviamente la deidad, la divinidad existe como una conciencia. Decimos que Dios es amor y Dios es la energía que crea, la energía creativa, bonita, poderosa, buena, justa, sabia. Entonces, si nosotros tenemos un planteamiento diferente, por ejemplo, en los estudios del espiritismo, donde me invitan a participar, alguna vez lo hago, salen muchos comentarios al respecto, que qué pensamos
de la existencia del demonio, por ejemplo. Entonces la persona, si está orando a Dios, también puede estar temiendo al demonio. Entonces puede estar inclusive creyendo que la oración, pues quizás es contestada por otras entidades o que tiene que esforzarse mucho más para ganarle, digámoslo así. Entonces entramos en una serie de creencias y grabaciones que pueden ser muy perjudiciales y esto sin darnos cuenta. Entonces, ¿a qué Dios estás pidiendo? ¿Qué prejuicios tienes contra Dios? O si quieres, no uses la palabra Dios, usa poder superior, inteligencia suprema, madre cósmica. Si tienes problemas o tienes resabios de resentimiento con tu padre, quizás el Dios Padre te caiga gordo o te caiga mal y tendrías que cambiarlo a Dios a madre, por ejemplo, o al amor o a la paz o a lo que tú quieras. Entonces dice aquí la pregunta, ¿cómo estás demostrando tu intención de cambio en el trato con los demás? Y fíjense, finalmente el proceso de cambio de nosotros va a operar y va a estar demostrado en función del trato que le estemos dando a los demás. Y muy interesante ver que yo los conmino y los invito a reflexionar si guardan un resentimiento, un odio, una falta de perdón a sus padres, a sus abuelos, a su madre, a la persona que les robó, que violó, si es que algunos tuvieron ese infortunio cuando eran niños, o lo que haya sido. Entonces, el trato con los demás, aunque no estén físicamente, está la vibración energética quizás de la culpa o del resentimiento, del miedo, de la inferioridad. Y eso sí está, aunque el otro individuo ya no esté en el plano, eso está en ti, en tu fuero interno. Entonces también hay que ver si el deseo de pedir ayuda es un deseo, digamos, fatuo, es un deseo ilusorio, porque tenemos una intención inconsciente de fracasar. O sea, inconscientemente queremos fracasar. Es una manera bien interesante. Y me preguntarán ustedes, oye, ¿si a poco nuestro inconsciente quisiera fracasar? O sea, ¿quiere fracasar nuestro inconsciente? Y lo pueden ver las veces que se repite el aparente fracaso. Una, otra y otra vez se repite el mismo resultado de que no se logró, no se pudo, etcétera. Entonces hay un deseo inconsciente de fracasar o un sentido de inferioridad y de no merecimiento por lo que haya sido o lo que hayan sido. Y eso es súper importante identificarlo y diagnosticarlo. Entonces tenemos una forma de poder saber cuáles son yo le llamo los demonios interiores. Carl Jung creo que también lo llamaba así, que son como defectos o como lo contrario a la plenitud del amor, porque hay resentimiento, hay odio, hay culpa correcta cuando cometo un error y la culpa me invita a rectificar. O sea que reflexiono y digo, quiero corregir. Esa culpa es buena porque realmente mi conciencia me está advirtiendo y estoy tratando de rectificar. Pero hay una culpa malsana que se extiende y no hay forma de perdonarse ni de perdonar. Entonces, cuando no perdonamos algo del pasado, es una culpa, digámoslo así, patológica, malsana, malévola, horrible, que tenemos que quitar. Entonces, el miedo, el resentimiento, la culpa y la inferioridad o el sentido de no merecer, de no amarme, de sentirme poca cosa o nada. Entonces, eso también, la inferioridad, conlleva un deseo inconsciente de fracasar. Se preguntaba cuál es la causa de los alcohólicos anónimos. Y hay un perfil de las personas y sin afán de criticarlas, pero hay un sentido de inferioridad, hay un sentido de no poder enfrentar una circunstancia y tratar de evadirla. Y también es importante entender por qué la gente, por ejemplo, consume alcohol en demasía, o drogas, o pornografía, o cualquier otra cosa que trate de sacarlos de querer o pretender enfrentar una realidad que puede ser su propia persona, una falta de aceptación de sí mismo, o del entorno, de la vida que tuvo, cómo nació, etcétera. Entonces también hay una inmadurez muy fuerte, hay un deseo de evasión y de satisfacer esa aparente estabilidad que no tiene
a través de un elemento externo como puede ser el alcohol o cualquier otra cosa. Entonces, aquí lo importante es entender de que estamos en un proceso constante de recambio, de reingeniería, de transformación, y que lo que fuimos en el pasado no necesitamos repetirlo ahora, y que lo que somos ahora no necesariamente es lo que va a perdurar para el resto de nuestras vidas, que podemos cambiar. Entonces hay que aprender a dar y aprender a recibir, aprender a soltar y aprender a aceptar. Es como el inhalar y el exhalar de nuestro cuerpo, de nuestra respiración. Entonces, estos serían como puntos que pues yo ya aquí comento. Algunos ya lo saben, pero yo creo que me quedaría con el concepto. ¿Cuál es la idea que tienes de Dios? ¿Y tu oración es positiva o es negativa? ¿Cuáles son los resultados de tu oración si lo estás practicando de manera directa, consciente? ¿O cuáles son los resultados de tu vida si tu oración es a través de los pensamientos y emociones continuas, diarias, de las cuales no estás consciente? Pero los hechos de tu vida, los éxitos de tu vida, el impulso, la alegría, la armonía que tienes en tu vida, puede ser la resultante. Es como la radiografía. Muy bien. Entonces, este señor, Mr. Parker, fue y pidió a un psicólogo que le hicieran sus estudios y le aplicó varias pruebas. Hay varias pruebas en psicología que te pueden diagnosticar cosas que no quieres saber y que las tienes pero que no las ves. Sobre todo estos defectos de carácter o de personalidad. Él usó unas pruebas, por ejemplo, la Rorschach, que es la que está aquí, y son varias imágenes como manchas. Y yo les preguntaría, ¿y ustedes qué ven aquí? No me contesten, solo traten de ver la imagen y ver qué imagen les llega o cómo interpretan estas manchas. Y curiosamente, cada uno va a tener una interpretación diferente. ¿Y esto por qué? Porque tienen grabaciones inconscientes que afloran ante formas amorfas o que no están bien definidas y que le dan rienda suelta a la creatividad o a la imaginación. Curiosamente. Entonces la prueba de Rorschach es muy buena para esto, pero este señor aplicó, bueno, le aplicaron el test de Sondy, que también es otra prueba de imágenes, porque dicen que lo afín empata con lo afín. Entonces, si ponemos una imagen de un esquizofrénico y la persona le llama la atención, probablemente tenga esquizofrenia incipiente en su cerebro, en su mente. La percepción temática también, las frases incompletas y asociación de palabras. Esto lo puse aquí porque era importante que lo supieran. No es para hacer publicidad a la psicología, pero yo me aventuraría a decirles a aquellos que no se conocen, que tienen dudas de qué tan bien está su personalidad o qué tan elevada, qué tan está, tan evolutiva o qué tanta cosa traen adentro que no se han dado cuenta, que puedan hacerse este test psicológicos y curiosamente les van a dar una información que ustedes probablemente no esperen, ni siquiera se imaginen que lo tengan o lo tengamos. Y se dice que el hombre sin ayuda va a fracasar. O sea, no, el hombre no se puede ayudar por sí solo. O sea, llega hasta determinado nivel y su esfera encerrada, pues no le va a permitir recibir oxígeno, salvo que se conecte con otras esferas, con el universo, con Dios, con lo que sea. Igualmente, si no ayuda a los demás, también fracasa, porque la única manera de ayudarse es ayudando a otros, una vez que ya está empezando a recorrer este camino de recibir y de dar. Recibo yo y doy. Doy para recibir también y recibo para dar. Entonces es el santo aliento, el inhalar y el exhalar. No podemos inhalar puro oxígeno y no quererlo exhalar, porque ahí sí nos morimos. O no podemos exhalar todo el oxígeno y quedarnos luego sin nada y no respirar o inhalar. Entonces la oración negativa realmente es un círculo cerrado y esto me recuerda a la sombra del inconsciente. Cuando nosotros tenemos un hábito, una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de percibir la realidad, la vida, que no esté acorde a la verdad y al amor, ahí sí tronamos, ahí sí nos encerramos en nuestro propio círculo y más que círculo,
diría yo que en un cuadrado o en un cubo. Y nos cuesta varias vidas, quizás decenas de vidas o muchas vidas para poder salir de eso, porque vamos a seguir repitiendo las causas que pueden ser de origen inconsciente y los efectos los vamos a sufrir. Entonces, es muy importante esto del círculo cerrado y de la espiral abierta o el círculo abierto. Entonces, cuando descubrimos algo, por muy pequeño que sea, estamos empezando a abrir el círculo cerrado. Y eso es importante. Muchas veces otra persona nos puede decir lo que nosotros no podemos ver, que lo tenemos enfrente y no lo vemos. ¿Cuántos de ustedes y nosotros y yo mismo no nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Muchas veces somos deshonestos, pero tremendamente, y jugamos un arte de la deshonestidad, empezando primero con, bueno, aplicándolo con los demás, pero es porque empezamos con nosotros mismos a ser deshonestos de manera inconsciente y luego lo fuimos conscientemente. Le comentaba a una compañera en el inicio de la charla que yo he detectado rasgos de deshonestidad en mí y me ha parecido interesante porque yo dije, wow, yo nunca me hubiera imaginado que yo mismo pudiera detectar que soy deshonesto muchas veces con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mis compañeros, etcétera. Y son tan sutiles los elementos de deshonestidad que para uno es algo tan pequeño o para el ego, pero a la luz de algo superior, a través de la oración, de querer hacer la voluntad superior, de querer ser honesto con Dios y con uno mismo, de querer verse al espejo desnudo, entero, completo, y encararse, es cuando Dios te empieza a apoyar, no antes. No pretendas pedirle a Dios que te ayude a ver tus defectos, tus trapitos sucios, cuando realmente no estás haciendo realmente la intención y el esfuerzo sincero de quererlo ver. Porque como dice ahí la oración, pide y se te dará. Cuando oréis, creed que recibiréis y recibiréis. O sea, también el punto, cuando oréis creyendo que recibiréis lo mismo de Dios, el trato de Dios iracundo, el Dios enojado, el Dios déspota, pues vas a recibir lo mismo, porque estás orando a una imagen que tienes estereotipada de ese Dios. Pero ciertamente cuando oréis, creed que recibiréis, o sea, tener fe en lo positivo de esa oración y lo vas a recibir tarde o temprano. Y yo les aseguro que no hay una sola oración que no tenga respuesta. Mucha gente dice, es que la oración no sirve, es que no funciona, yo ya pedí, ya rogué. Y yo la pregunta que hago, sí, puedes orar, pero si Dios te está diciendo en la meditación que corrijas una actitud, no solo orar y pedirle a Dios que te resuelva la vida, como la vida te la va a resolver. O sea, Dios te ayuda a diagnosticarte para que tú mismo hagas las correcciones. Es decir, todo depende de ti. De Dios depende que tú te des cuenta y que tú hagas lo que sea necesario y suficiente y tu máximo esfuerzo de querer ser honesto contigo mismo primero y después de querer esforzarte para cambiar. O sea, no seamos tan infantiles de creer que únicamente orando las cosas se van a resolver o de orar 2 horas al día, los 365 días, que las cosas se van a resolver o de querer ser buena gente y pensar que alabando, halagando a Dios, vamos a resolver las cosas. Digo, si queremos alabar o halagar o comprar a Dios haciendo alguna obra de caridad para que nos dé un beneficio mayor, pues ahí sí estamos fritos con el perdón de la expresión. El perdón de ustedes por la expresión, como dicen los niños. Es que estoy frito, porque no es cierto, no es posible. Entonces, a Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede coaccionar, no se le puede sobornar, no se le puede violentar, no se le puede encubrir, ni se le puede dar la vuelta. Podemos pensar que lo estamos haciendo y Dios lo permite, pero a la vuelta de la esquina nos damos de golpes con la propia creación. Nos rompemos la cara en nuestra propia pared que nosotros construimos en momentos pasados o días pasados. Entonces, ciertamente la oración positiva, creed que oréis, cuando oréis, creed que recibiréis y vas a recibir. Pero hay que cumplir, hay que hacer nuestra parte,
porque realmente Dios ya hizo su parte con habernos creado. Entonces, la asistencia de Dios es incondicional, es absoluta. Hemos visto que una oración que se hace con intención, con devoción, con firmeza, con contundencia, congruente con nuestros actos y nuestra actitud, responde porque responde. El universo no va a estar ahí discriminando a ti sí y a ti no porque tienes carita bonita o no. O sea, el universo entiende que si tu programa es honesto, más le va a dar información para que aplique lo que corresponde, lo que tiene que hacer. Entonces, es muy importante esto. Eh, Muchos de nosotros no tenemos la capacidad de autoconocernos todavía. Estas pruebas, que pueden ser psicológicas o del tipo que sea, son muy valiosas. Y la técnica que usó Parker era que a todos los que participaron en este curso, en este taller, en esta investigación, se les hizo los 4 estudios, 4 o 5 estudios, y se les fue dando cada semana una frasecita, un reporte de todo el reporte general. Y cada persona se reunía, bueno, las personas se reunían 2 horas a la semana para hablar de su caso, para comentar. Y muchos de ellos renegaron de lo que el reporte de la semana les decía. Había casos muy fuertes que las personas no aceptaron y se salieron del taller porque no aceptaron que los test psicológicos fueran válidos, fueran verdaderos. Curiosamente, entonces nosotros muchas veces cuando alguien nos dice es que eres muy orgulloso, eres muy egoísta, eres muy mentiroso, eres, eres muy intolerante, uno dice, no, el que está mal es tal o cual, o la otra o aquel. Y eso es un grave error porque es una retroalimentación que la vida nos da. Igual cuando hay un problema, una desaveniencia con alguien y nos sentimos victimistas, nos sentimos heridos, lastimados, pobres de nosotros, el culpable es aquel, no tiene paciencia, no tiene consideración. Y realmente en una vibración conjunta, para que haya esa relación antagónica, tiene que haber 2 elementos. Porque si un elemento no se une a ese antagonismo, no existe el antagonismo como tal. Pero la mayoría de las personas somos muy, que todo nos duele y todo es contra nosotros. Nosotros somos los víctimas, nunca somos los victimarios o los verdugos de los demás. Eso es muy común. Eso es lo más típico de nosotros como seres humanos. Entonces dice Dalai Lama, que también cuestionable, no sé cuál Dalai Lama haya dicho esto, pero bueno, no vamos a criticar las vidas de los ilustres personajes de la Tierra. Lo que es cierto es lo que dijo. La verdadera fuente del gozo interior es permanecer veraz y honesto contigo mismo, agregaría yo. La verdadera fuente del gozo interior es permanecer veraz, o sea, conforme a la verdad. ¿Y cuál verdad? Si no es la única, la verdad superior, la verdad de Dios, del universo, y honesto contigo mismo. Esto para que nos recordemos, cada vez que tengamos una molestia, un enojo, un resentimiento, un fastidio, un desaliento, deseos de tirar la toalla, tengamos depresión, sentimos ofendidos, tengamos un revés económico, una traición, un fraude. Cada vez que nos pase algo, recordar esto, que la verdadera fuente del gozo interior no es lo de afuera, es permanecer veraz, o sea, conforme a la verdad, conforme a la ley universal, sostenido por la ley, y honesto contigo mismo, honesto con esa verdad. Entonces continuamos con la temática, voy a hacer un alto, pero luego hago alto si no hay preguntas. Entonces, pues a lo mejor tenga que dar toda la charla y al final, si hay tiempo, pues dejamos el espacio. Pero bueno, espero que me sigan y que no me vaya tan rápido. Le pido a Dios que me dé esa lucidez para ser explícito, ser sencillo, dar ejemplos y que la orientación quede en sus corazones más que en la mente. Dice este señor, Parker, W.R. Parker, no puso ni su nombre, el apellido es Parker, que todo tiene que ver con lo que el Maestro Jesús dijo hace 2000 años. Dice que el reino interior, o sea, el reino de los cielos está en el interior del hombre. Entonces decía también que
Bueno, acá dice, perdón, el reino de Dios de los cielos está dentro de vosotros mismos. Y el autor y yo adicionamos, y el reino del infierno también. Es decir, el cielo y el infierno no están en la quinta dimensión, en la sexta, sino están primero en el propio individuo. Podemos tener el reino del cielo aquí, en esta vida, en este cuerpo, por muy feo que lo veamos o por mucho defectuoso que tengamos, pero es un cuerpo que nos cumple su función para experimentar situaciones karmáticas, enfermedades que hagan falta, achaques y lo que sea para aprender a ajustarnos de alguna forma. Pero también tenemos que bendecir todo lo bueno que tenemos. Entonces dice Carl Jung, y empezamos con el Carl Jung, el hombre tiene únicamente que darse cuenta de que se haya encerrado en su mente. Fíjense qué curioso. Carl Jung nos ve encerrados en nuestra propia mente y que no puede escapar de ella. Es decir, no podemos escapar de nuestra mente. No podemos escapar de nosotros mismos, de nuestra conciencia, porque eso somos nosotros. La mente obviamente es el instrumento de la conciencia, pero no podría haber conciencia si no hay mente. Es decir, al menos para que se pueda manifestar. Entonces, y la mente depende de la conciencia, ciertamente. Entonces nos hallamos encerrados en nuestra mente y que no podemos escapar de ella, incluso en la locura. Vemos un loquito en la calle y el loquito no escapa de su locura, aunque llegase a suicidarse, lo que sea, desafortunadamente, la locura la tiene en su propia mente, porque la mente y él son uno, y que la apariencia de su mundo y de sus dioses, o sea, lo que ve de su realidad en su mundo y de su dios o sus dioses, depende en gran medida de su condición mental, es decir, de la salud mental, de cómo está su mente, cómo están sus actitudes, cómo está su espíritu, su moral. Y Cristo Jesús, nuestro Maestro, lo dijo más fácilmente, más sencillamente. El reino de Dios, el de los cielos, está dentro de vosotros mismos. Y como digo, también el reino del infierno también está ahí. Entonces aquí la parte importante es esta, que si todo está en nuestro interior y que el exterior es simplemente un reflejo, no vamos a lograr nada queriendo apagar fuegos externos, apagar fuegos afuera, queriendo manipular o controlar a otros, queriendo que el papá, la mamá, los hijos, los hermanos o quien sea, o lo que sea, sea como nosotros queremos. Tremendo y craso error. Ahí vamos a pasarnos toda la vida sufriendo, queriendo cambiar el mundo cuando no hemos cambiado el reino interior en nosotros, cuando hay un total caos y desorden. Entonces aquí, interesante que todo depende de uno, porque el problema, y dirían los niños, la bronca está en uno, no en nadie más. En nosotros está todo. Esta realidad externa la recibimos con los ojos, con los sentidos, con la mente, pero realmente está dentro de nosotros, porque afuera cambia constantemente. Entonces, por ejemplo, alguien que se sintió ofendido por el pasado y que no puede perdonar, cada vez que lo recuerda o le pasa algo parecido, rememora esa realidad y esa realidad ya no existe más que en la época prehispánica, pero la persona la vuelve a traer. O que alguien que tiene un amante, una pareja y que no la deja, no la quiere o lo que se siente mal, la pareja puede estar que ya haya muerto, pero el individuo sigue, sigue y sigue y sigue, como la ardilla que se mete en la jaula y sigue girando, dando vueltas. Entonces la realidad es la que está aquí y de aquí no nos podemos evadir. Aún los que aparentemente se suicidan, desafortunadamente, que es una locura, es una estupidez tremenda y es un error, es una aberración, es una violación tremenda a la ley del amor, de la unidad, no se dan cuenta que quitándose la vida, el cuerpo físico, siguen con su mente y su manera de pensar. Y el infierno se lo llevan en la siguiente vida, a la siguiente etapa de su evolución. Es decir, no podemos evadirnos de nosotros mismos. No podemos cambiarnos por otros. Somos lo que hemos podido ser y podemos transformarnos en una mejor versión si queremos, si queremos ser honestos primero. Entonces aquí la pregunta interesante es cómo elegir
abrir la puerta a solo uno de ellos, de esos reinos, o de los cielos o el del infierno, y cerrar la puerta definitiva al otro o clausurar el otro. Más o menos sí, pues se puede. Obviamente tenemos esta vida para irlos elevando y para ir alcanzando mayor apertura de esa puerta que queremos y mayor cierre de la otra, porque este proceso es gradual, no es de la noche a la mañana ni de un año para otro. Si nos ha costado vidas mantener el egoísmo, el orgullo, el apego, el miedo, no pretendamos que en unos meses o en un año cambie todo, pero lo seguro es que sí va a cambiar si nos enfocamos en ello, si así lo queremos y lo demostramos. Punto 3. La verdad os hará libres, pero por más verdad que conozcas, como muchos que conocemos muchas verdades, no serás libre si no aprendes a ser honesto contigo mismo. Aceptar el hecho de que las causas, ya sean con nuestro consentimiento o sin él, o sea, conscientes o inconscientes, o que están grabadas y ni cuenta nos damos, o cuándo fue, se hallan ciertamente dentro de nosotros mismos. En este sentido, y corroborando lo que ya dije, si la causa está dentro, ¿la curación dónde va a estar? La curación tiene que estar también adentro de uno mismo, dentro de uno mismo. Entonces, muy importante esto, ojalá nos demos cuenta, porque si no hacemos esta concientización, nos vamos a llevar esta vida y las que siguen en la misma mecánica de la inconsciencia, de la irresponsabilidad y la deshonestidad, porque si esto se nos dice, somos creadores de nuestra persona, de nuestra realidad y circunstancias, el cielo o el infierno están dentro de nosotros. No hay un cielo en los cielos y no hay un infierno adentro de la tierra. El cielo y el infierno lo traemos dentro. Entonces, si ya está dentro, la curación también tiene que estar dentro. Dice también el punto 4. La ignorancia de las leyes que rigen el mundo interno, las buenas intenciones, aún vivir limpiamente y ser bueno, no son suficientes. Órale, está fuerte esto. La ignorancia de las leyes que rigen el mundo interno. Bueno, fíjense que el 95% de la humanidad vive ignorante de esto, si no es que más. Hay gente con buena intención y sigue sufriendo y sigue manteniendo resentimiento, odio y no perdona, aunque tiene buena intención. Y hay gente que aparentemente ya no tiene vicios, que no tiene defectos, que no tiene, superó el alcohol y pretende ser bueno, pero eso no es suficiente. Entonces, se precisa nadar en las aguas turbias del inconsciente, es decir, extraer de lo que no conocemos o que no tenemos conciencia y trabajar en ese estado, en esa fase, en esa mente inconsciente, pero obviamente con un mapa y una guía. Y es la idea, que aquí tengamos las herramientas para hacerlo. Y aquí a la derecha hay una pequeña y gran reflexión. ¿Qué significa ser honesto y deshonesto? Dice, ser honesto es ser real, auténtico, ser genuino. Ser deshonesto es ser falso, ficticio, impostado. La honestidad expresa respeto por uno mismo y por los demás. La deshonestidad no respeta a la persona en sí misma ni a los demás. La honestidad tiñe la vida de apertura, confianza y sinceridad y expresa la disposición de vivir en la luz, en la claridad. La deshonestidad busca la sombra, el encubrimiento, el ocultamiento, el engaño, la simulación. Es una disposición a vivir en la oscuridad. La, cuando uno se mete en deshonestidad es placentero meterse en esa sala, porque aparentemente sacamos, salimos, nos salimos con la nuestra, dicen, pero en poco tiempo se convierte en una cárcel, esa comodidad. La mayoría inconscientemente somos deshonestos. Yo me hice un test que trae el libro. Hay un test muy bueno. Dije, bueno, me lo voy a echar. Seguro voy a sacar 100 de 100.
acerca de la honestidad. No recuerdo la página, pero los que tienen el libro, sí, miren, aquí aparece. Bueno, alrededor de la página 170 hay como un test de honestidad. Y uno lo hace y lo llena con toda la buena intención y con el deseo de ser honesto, y sale que tienes un porcentaje de deshonestidad importante. Y aparentemente uno es bueno y quiere dar charlas y quiere ayudar a los demás, pero hay deshonestidad. Y yo digo, wow, qué interesante. Yo soy deshonesto. Y entiéndase deshonestidad no necesariamente como aquel que engaña para obtener, no sé, $10,000 o para ganarse una casa o lo que sea, que puede ser. Deshonestidad es una herramienta muy sutil que el ego utiliza como maniobra para salirse con la suya y no pretender ser auténtico del todo o ser verdadero. Como dirían por ahí, es que es una mentira piadosa. ¿Y cuántas mentiras piadosas usamos con el pretexto de que es bueno para la otra persona? O mejor dicho, más bueno para mí. Entonces sí los invito porque la inmensa mayoría, por no decir todos los problemas que no se resuelven, por ejemplo, de compañeros neuróticos, alcohólicos, es por una falta de honestidad. Y esto es importante, que muchas veces no tenemos del todo la capacidad de descubrir esas deshonestidades, válgase. Entonces vamos a ir viendo poco a poco esto. Sócrates dice, conócete a ti mismo, que es una de las instrucciones que nos pedía nuestra escuela de autoconocimiento. Y Jesús completa, debes conocer la verdad y la verdad te hará libre. O tu deber es conocer la verdad y la verdad te hará libre. No hay engaño tan grande como el autoengaño, ni tan peligroso. Sobre todo cuando tenemos un defecto que se repite y que no nos damos cuenta que el defecto está en nosotros. Y eso lo vemos como reflejo en las cosas de fuera. La honestidad, la aceptación, el arrepentimiento, el perdón y el propósito de rectificar con fe en el poder superior son elementos importantísimos, porque cuando somos honestos y aceptamos que somos deshonestos y aceptamos los elementos de deshonestidad, entramos en la aceptación. Y cuando aceptamos es ya implícitamente aceptamos que tenemos que corregir, o sea, el arrepentimiento. Y vendría el perdón para decir, bueno, de lo malo que ya viví, voy a sacar el bien y lo suelto. Y el propósito de rectificar con fe en un poder superior, que es el poder rector. Por eso, gracias a Dios, existe el poder superior como el ideal, como el elemento rector con el cual podemos alinearnos nuestras desalineaciones, por decirlo así. Debemos ser honestos y encontrar y aceptar aquello en lo que debamos trabajar en nosotros mismos, aunque duela, y va a doler. Y entre más duele, es mejor, porque indica que es un cáncer bastante profundo. Es un defecto tipo mambacha, súper pesado, que lo tenemos y que nos ha dominado por muchos siglos. Entonces, entre más duela el descubrimiento de nuestras facetas oscuras, es mejor. Pero más vale que duela porque emerge a que lo tengamos cómodamente adentro y nos esté carcomiendo y nos esté echando a perder la vida. En primer caso, hay que reconocer que tememos ser condenados por nosotros mismos. ¿Por qué no aceptamos nuestros defectos? ¿Por qué nos encubrimos y justificamos? Porque hay un miedo, tenemos el miedo de vernos condenados por nosotros mismos y por los demás, de vernos descubiertos por los demás, de sacar esa parte oscura que tenemos y ponerla a la luz del día, porque normalmente huele feo, normalmente está podrido, normalmente está oscuro, entonces normalmente causa vergüenza. Entonces, por una parte, nuestra propia estimación se quebrantaría. ¿Quién de las personas le dice es que tienes este defecto y dice gracias, lo acepto porque sí es y estoy trabajando en ello? La mayoría le da un puñetazo a la otra persona o se siente ofendida y llora y grita y lo recrimina, por ejemplo. Entonces, por una parte, nuestra propia estimación se quebrantaría o nos sentiríamos hormigas, nos sentiríamos nada.
Por otra parte, la gente no nos querría, es lo que pensamos, que si somos honestos, la gente no nos va a querer, entonces podemos poner una máscara de engaño, de autoengaño y querer engañar a los demás. Sabemos que ellos absuelven y condenan, los padres, los maestros, pues cuántas personas no nos han condenado o a la vez absuelto, pero también nosotros hacemos lo mismo con los demás. Nos tomamos el poder de absolver o de perdonar, pero también condenamos y también mantenemos esa falta de perdón. Y hay una frase muy bien bonita que dice, bueno, bonita en el sentido de la verdad. Yo temo y a lo que le temo, yo también odio. Y a lo que odio, yo también le temo. Entonces el miedo y el resentimiento van de la mano. Yo temo y a lo que le temo, yo odio. ¿Por qué? Porque cuando temo a alguien, hay resentimiento implícito. Y cuando yo tengo resentimiento, se genera también el temor. Muy interesante cómo estos dos demonios interiores, el miedo y el resentimiento, van coludidos. Entonces dice el arte de mentirse a uno mismo, el autoengaño. Y Demóstenes nos decía, desde la época de los sabios griegos, del esplendor de la Grecia, la época de oro, no hay nada más fácil que el autoengaño. Y esta sería como una conclusión que yo estoy sacando de esta charla. La mayoría, por no decir todos ustedes y yo juntos y toda la humanidad, caemos fácilmente en el autoengaño y no nos damos cuenta porque es un hábito constante de la personalidad. Es su forma de vida y de sostenerse y de mantener el control en nosotros. No hay nada más fácil que el autoengaño. ¿Por qué? Pues porque ya que lo que desea cada hombre es lo primero que cree. ¿Sí? O sea, realmente el hombre desea algo y lo primero que va a creer o aceptar es eso, lo que desea, porque le estarían favoreciendo ese deseo. Entonces lo primero que cree es lo que desea. Dice, ya que lo que desea cada hombre es lo primero que él cree. Entonces, por ejemplo, cuando alguien tiene una novia o una muchacha, dice, mi vida, ¿me quieres? Y a lo mejor tiene referencias de que el novio pues no es tan fiel con ella. Y el novio le dice, sí, mi vida, te quiero mucho. Entonces la muchacha, por conveniencia, por lo que ustedes quieran, sigue creyendo y se autoengaña y se mantiene en eso. Aunque internamente está encanijadísima porque sigue frecuentándose, llamando a la amiga o quien sea. Lo mismo pasa en el autoengaño. Alguien quiere, no sé, un producto barato y se engaña porque quiere sacar ventaja del producto que va a comprar y quiere comprar una ganga a precio de ganga y le dan un producto que no cumple, que no tiene ese valor, pero esa persona se autoengaña primero para comprar una baratija como algo valioso. Entonces nos engañamos bien bonito, bien y bonito. Y si nosotros nos autoengañamos, fácilmente podemos autoengañar a los demás y ser engañados por los demás. Es un cuento de nunca acabar. Ujú. Bueno, vamos a hacer aquí un alto porque ciertamente sí estoy así muy entusiasmado, pero no. Vamos a dejar un espacio. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, algún punto de vista desde lo que hemos tocado hasta este momento? Agradeceré sus comentarios, preguntas. Patti de la Paz, por favor. Oye, David, pues solamente también, resumiendo un poco, me quedó muy de que solos no avanzamos, que sí necesitamos ayuda, ya sea del psicólogo, del terapeuta, de nuestras creencias, pero para irnos descubriendo, o el famoso ley del espejo, que me estás espejeando, pero tener exactamente la idea de qué puedo, cómo puedo ir mejorando, no con la personalidad que nos van, que nos ofenden, ¿no?
que nos dice nuestras verdades y bueno, hay que ver cuando sí son verdades que nos ayudan o verdades que solamente son para ofendernos. Y sí, o sea, realmente, o sea, es que esta parte que estás diciendo es mucho, muy profunda, porque lo que se oye muy bonito y muy, muy poético, de lo que es tu sombra, lo que es lo que te somete. Entonces, cuando yo me doy cuenta, aunque sea por muy negra y por muy oscura, ¿a poco de veras, en serio sí tengo eso? Sí, yo a veces sí me he reído, pero no burlado, porque digo, ¿cómo? Si yo soy yo, o sea, ¿cómo en toda mi vida no lo había notado? Lo voy a tomar en cuenta y a aprender, ¿no? A ver qué es lo que pasó y cómo puedo, y ahí es cómo puedo superarlo o cómo puedo integrarlo, ya después veremos eso. Y eso de veras es cuando hay un avance y no ofendernos, seguir adelante. Por eso muchas verdades y a veces no nos gustan, o mucha gente se ofende y ya no sigue. Y bueno, ir aprendiendo de nosotros mismos. Me encantan tus temas. Gracias. Gracias, Patti. Muy bueno tu comentario también, gracias. Muy acertado de poner el punto ahí. ¿Alguien más quiere compartir, comentar, preguntar, reclamar, ofender? Como quiera, está bien. Si alguien Hola, quiere. buenas noches. Hola, Reina, buenas noches. Adelante. ¿Usted quiere ofender o no? Se No, crea. no, 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 Es para nada. broma, es broma. Estoy tratando Sí, ¿verdad? de ser más No, relajiento. totalmente, sí. Adelante. Eh, Quiero hacer un comentario. Bueno, es algo que me pasó y lo que mencionaba, no es de acuerdo a la oración, pero qué tipo de oración, qué es lo que nosotros queremos. Hace como mes y medio, eh, yo venía pensando, yo dije, voy a comentarle al papá de mi hijo si entre los dos le compramos una computadora a mi hijo, porque ya le hace falta. Él se había comprado una de uso. Su papá, cuando él entró a la universidad, le dio una, ya de uso, pero ampliándole la memoria, ¿no? En ese entonces, le estoy hablando de hace todavía como 5 años, mi ego Sí. era de que, no, pero ¿por qué? Si en la otra familia, este, queda bien con alguien que no es su hijo, y cómo es que con mi hijo no, no es posible, o sea, y siempre que hablábamos, terminábamos peleando, Claro. ¿sí? Siempre era eso. Pero hay algo que yo también, yo no veía mi ego, ¿no? Entonces bueno, hace tiempo atrás, yo pedí, yo dije, Señor, guíame de qué manera puedo comentarle eh, para decirle que mi hijo sí ya necesita una computadora más reciente, más o Moderna. nueva, ¿no? Pero que mi ego no resalte, que mi ego, o sea, que no salga mi ego, ¿sí? No tenía mucho, y eso yo me enteré por mi hijo, que iba a celebrarle los 18 años a su hija, ¿sí? Entonces, por esa parte yo venía diciendo, Señor, ayúdame, por favor. Y él tiene derecho de festejar eso con su hija. Bueno, de alguna manera digo yo, ya no resueno con todo ello, pero él a su entender, pues tiene derecho, ¿no? Yo lo comenté así, lo oré así, y pues bueno, Señor, guíame. Se quedó así y yo dije, hoy le voy a hablar, ¿no? Pero para esto se me pasó el día y al siguiente día me mandan un mensaje, una maestra me dice, oiga, mire, salió este proyecto por parte de gobierno en donde se va a dar a los jóvenes, empezando creo que desde la prepa, quien cumpla con el perfil, que no haya recibido ningún programa de gobierno, de ningún gobierno,
que tenga calificación arriba de 8, que sea candidato para una computadora, una laptop. Entonces me dijo, su hijo está estudiando, le digo, sí, maestra, está estudiando en la universidad. Dice, ah, perfecto, le mando los requisitos, dígale que mañana me venga a ver. Y lo fue a ver. Ya se entregaron los requisitos y todo, ¿sí? Un día antes que mi hijo me dijera, un día antes que mi hijo me dijera, me acordé, me vino a la mente y me dijo, y dije, ay, dije, no, pues no han comentado nada sobre si él fue candidato o no para la laptop, pero dije, señor, si él fue candidato, infinitamente te lo agradezco, universo, gracias, gracias. De no ser así, igual, yo te lo agradezco infinitamente, gracias. Y en la noche, mi hijo llega y me dice, mamá, ¿qué crees? Mañana voy a tener un día apurado porque ya me hablaron de gobierno y me dijeron que me citaron mañana, me van a entregar la laptop. Entonces dije, gracias Dios, o sea, dije, gracias Señor. O sea, de alguna manera, pues, como usted lo comentó, ¿no? O sea, el hacer oración, pero ¿cómo hacer la oración, no? El de, ay, sí, Señor, ayúdame, porque sí, mi hijo necesita, él fue a gastar ahorita en una fiesta y mi hijo lo necesita. Creo que, creo que no. Y creo que, o en mi caso, o sea, no crea que es fácil, pero pues sí tenemos que ver eso de que ese ego no salga, ¿no? No es el que esté allí. Muchas gracias. Gracias. Y si sale, que salga. Le voy a decir una cosa, por ejemplo, la clave de todo esto es de que el ego y la sombra salgan cuando estamos en la intención de ser honestos, porque es la manera en que vamos a identificar esos trapitos que están adentro y que requieran limpieza y requieren ponerse al sol para que poco a poco vayamos siendo más blancos. Digo, creo que es normal. En su caso, usted actuó como una madre que ama a su hijo y que vela por su hijo. Y yo me puse a pensar ahorita, porque soy así, como dicen, le hago también le llaman el abogado del diablo, me puse a pensar en el buen sentido. Oiga, ¿y qué tal si el hijo de la otra familia, si fuera el caso, o el otro hijo que tiene, no tuviera computadora? Al menos su hijo sí tiene computadora y quizás el otro no tenga. Entonces, digo, no está mal lo que hizo, creo que fue muy bueno, bendito Dios, lo hizo muy bien, pero poco a poco tenemos que ir pensando en que los demás también son hijos nuestros y son hijos del Padre, porque tendemos un poco a esa parte de lo que es personal primero, luego lo que es familiar, luego lo que es de la vecindad y luego lo que es de la colonia, pero no de la otra colonia, sino esta o esta comunidad. Y poco a poco, por eso la oración que sugiere Edgar Cayce, podemos pedir mil cosas, pero lo más importante, Padre Santo, Padre Bueno, Padre Eterno, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo lo pido en armonía con todo el mundo, como decía Connie Méndez, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Si está en nuestra ley, que se cumpla. Y si no, que no se cumpla. Y lo suelto en tus manos. Quizás ese es un nivel un poco mayor, pero poco a poco vamos a ir ganando terreno en la comprensión del concepto de la oración y de que todos somos hijos del mismo Padre. Pero muy bueno su decisión y qué bueno que lo manejó así de que el amor fuera el que predominara en su resolución de Dios para con usted. Entonces las cosas se le dieron de esa manera porque estaba en su ley que su hijo tuviera esa computadora nueva. Muy bien. Ahora Eli, vamos para contigo, por favor. Ah, sí, buenas noches. Hola. Eh, em, bueno, es que a mí ay, no sé, personalmente a mí sí me ha costado, eh, ay, es que no sé si contarlo, pero Pues bueno, cuéntalo breve, eh, aunque no de sí, detalles, para que no se exponga de más, pero si quiere sí, resúmalo ujú. no, o sea, de alguna forma yo he luchado contra algunas situaciones de personalidad mías que no me había dado cuenta, ¿no?
Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que a veces yo me manejo mucho por el ego, de tener la razón, ¿no? O sea, de dominar y que esto y que lo otro, y sí cuesta porque muchas veces uno siempre se maneja como por extremos, ¿no? O sea, de víctima o victimario, ¿no? Entonces, pues a mí me ha costado esa situación, pero pues la he ido manejando, ¿no? Y eso también se trata de ser honesto con uno mismo principalmente. O sea, de aceptar que tienes defectos, que tienes errores y aceptar en que, pues en qué has fallado, pero también ver que tienes avances, ¿no? O Sí, sea, no siempre es ver lo negativo, porque pues tampoco nos va a servir, ¿no? Más bien es ver, bueno, ya identifiqué esto, pero he estado avanzando en esto también. Y sí he visto cambios, pero también es importante pues que va a haber como a veces que subes rápido, pero también va a haber a veces que bajes muy rápido, ¿no? Pero pues es la situación del cambio, ¿no? Es normal que pase eso, ¿no? Es lo que quería comentar. bueno. Le voy a comentar para bien de todos y para mí también. Dos acotaciones, dos comentarios de lo que comenta Eli. Uno, no estamos luchando como tal. Obviamente, la mayor lucha se da no tanto confrontando nuestro defecto. Por ejemplo, me cacho de que soy muy mentiroso o muy intolerante o lo que sea. Y trato de no ser intolerante y trato de no ser mentiroso o manipulador, por ejemplo. Y me esfuerzo y vuelvo a caer y quiero no ser intolerante y otra vez caigo en ser intolerante y gritarle a las personas, por ejemplo. A eso le llamamos lucha. Realmente la lucha en los planos, eh, digámoslo así, del plano acá, pareciera que es así, pareciera que estamos luchando contra nosotros mismos. Realmente el mayor enfoque es direccionar la energía en la parte constructiva. Por ejemplo, no me voy a enfocar porque ya lo estoy viendo, ya lo vi, ya lo quedé claro de que soy intolerante y así lo acepto. Estoy detectando que he sido intolerante con mi padre, con mi hermano, con que sea. Con el perro del vecino le pego, bueno, al perrito, ¿no? Al animalito. Y ya estoy hasta aquí de que ese defecto de intolerancia hasta aquí llegó, hasta aquí alcanzó su tope. Ahora va a empezar a bajar, pero me voy a enfocar más en practicar la tolerancia y el amor compasivo. Esa manera de cambiar las cosas ayuda mucho más rápido que el estar enfrentando, por ejemplo, a la envidia. Voy a luchar contra la envidia, ya no quiero ser envidioso, pero ya vi que mi vecino tiene una camioneta del año y roja como yo la quiero y yo no la puedo comprar. Chin, entonces me peleo y me golpeo contra mí mismo por la envidia que tengo y que siento que no la puedo controlar porque cada vez que lo veo pasar me pega en el hígado verlo. Ok, tengo la apariencia de envidia, pero es una apariencia y voy a enfocar en que voy a pedir que le den 2 camionetas al vecino y que le llegue un tráiler si fuera necesario y que me pedir perdón a Dios por mi envidia y pedirle perdón por él y por lo que sea y soltarlo, entregarlo a Dios la envidia. Oye, si Dios se va a sentir mal porque le aviente un chorro de suciedad llamada envidia, pues no, para eso está, para transmutar lo que nosotros hemos creado negativo, pero nos va a devolver la parte positiva, el agua limpia, el agua viva, por decirlo así. Entonces, en lugar de luchar y pelearse contra el defecto, contra uno mismo, o recriminarse, flagelarse, y soy de lo peor, soy un gusano, no merezco el perdón de Dios, ni X, no, o sea, eso es lo que pasa en la oración negativa. La persona dice, soy un gusano, soy un pecador, y yo pecador, y de ahí no termina. Entonces pide perdón, pero cada rato sigue golpeándose el pecho. Entonces no le deja a Dios ni respirar, porque él es el Dios de sí mismo, se está castigando a sí mismo. Y Dios ya no lo castiga, pero él se sigue castigando y flagelando y creyendo que es un gusano. Es la primera. Y la segunda,
no tenemos subidas y bajadas. Tenemos subidas y bajadas menores a las bajadas anteriores. Porque cuando alguien identifica un defecto y lo trabaja en positivo, como ahorita les estoy diciendo, nunca más va a volver a caer donde antes había caído. Entonces no son subidas y bajadas como se puede pensar. Si son subidas, las bajadas son menos bajas y las subidas son más altas, por decirlo así. Válgase la expresión. Entonces, cuando uno conoce la verdad, cuando uno es honesto, conociendo la verdad, empieza con esfuerzos a cambiar en positivo y hace oración para esa transformación, porque le va a pedir al poder superior, entonces las cosas se van a aligerar. Entonces, quizás necesitemos menos de esta vida, quizás unos cuantos meses, unos años, y ya no 10, 20 o 50 vidas. Es importante esto. La verdad os hará libres. Dependiendo de la fe, de la intención y del esfuerzo, va a ser menos el tiempo necesario que hay que invertir para el cambio. Esas serían mis dos observaciones. Muy bien, pues ya estoy terminando. A ver aquí comentarios. A ver, José. Buenas noches. Mira, Hola. que la causa está dentro de nosotros mismos, el cielo y el infierno, ¿verdad? Sí. También la deshonestidad y el También. miedo, y la culpa, el arrepentimiento, el temor y todo eso dentro de nosotros mismos. Y Sí. pues, ¿cómo lo vamos a soltar? Es como yo no puedo soltarlo, o sea, yo no puedo soltarlo. ¿Por Ahora, qué dice que no puedes soltarlo, José? pues es que hago decretos, hago oración, pero luego estoy toda nerviosa. Hoy fuimos a comprar la despensa y las croquetas de los perros, pues ya me urgía llegar, me urge llegar, ya me urge irme, ya me urge llegar. En cuanto ya ando por allá, ya quiero estar aquí. Y así, ¿Y eso qué? pues siento que no lo puedo soltar, Que todos no esos, puedes soltar. los miedos, ¿Cuál miedo? el miedo a la muerte y el miedo a los entierros. Pero, ok, el miedo a la muerte y el miedo a los entierros está en función de los miedos que tiene de pequeña, por ejemplo. ¿Se imagina usted cuando duerme es una muerte previa? Cada vez de que usted se va a dormir, se va a morir un rato. Si usted acepta que usted nació de pequeñita como un bebé, bajo los auspicios de Dios, que Dios la trajo al mundo y la trajo a estos padres, a esa familia, cuando usted tenga que irse, se va a ir cuando le toque irse. El miedo, quizás esa falta de confianza, falta de fe, que se va a lograr únicamente afirmando la verdad de la muerte. La inmensa mayoría de los seres humanos tienen o tenemos miedo a la muerte. Eso es normal. El problema es cuando la atención está puesta en la muerte más que en la vida. Y los días que tiene aquí los está desaprovechando por ese miedo a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer uno? Reafirmar que Dios es Dios de la vida y de la muerte. Es decir, Dios está aquí, Dios está en el otro lado. Y así como yo nací aquí muriendo allá, cuando me toque morir aquí voy a nacer allá. Y hay que recordar algo, yo soy eterno como Dios mismo. Cuando tenga que trascender voy a recuperar un cuerpo nuevo, más jovencito. Me voy a rejuvenecer. Gracias Dios porque va a haber un momento en que me voy a rejuvenecer con la muerte. Bendigo el bien contenido en ese momento de la muerte. Espero una muerte tranquila, pacífica, armoniosa, en compañía con mis familiares y confío en Dios. Y haré lo que tenga que hacer para ser merecedora de eso. Entonces, cada vez de que le venga la idea de la muerte, ¡pum! Reafirme el otro, reafirme el otro. Y enfóquese en la vida. Enfóquense en alentar a otras personas que tienen más miedo que usted de la muerte a que no tengan tanto miedo. Ahora, si usted va a ser maestra de inducir a las personas a que superen el miedo a la muerte, su propio miedo se le va a quitar. Es lo que yo le recomendaría. Y el miedo al entierro, digo, si me entierran, ¿y qué tal? Que si no estoy bien muerta y que si me queman, ¿y qué tal que me voy a sentir Mire, hasta la piénselo de quemando? esta forma. Si yo sé que usted ya falleció, yo voy a pedir, yo tengo mis contactos.
a los seres superiores para que no sienta nada y la desprendan más fácilmente al plano espiritual sin que usted se dé cuenta de nada. Le voy a comentar una experiencia personal y a ver si no peco aquí de, ahora sí, de otro defecto. Yo pregunté a mi divinidad cómo era de la muerte, porque yo también, no es que estuviera así como usted, pero seguramente tenía ese miedo. Me puse una vez así como que estaba en un sillón en mi casa con mis papás, hacía mucho calor y mis papás estaban haciendo algo y yo me quedé ahí. Y entré en un momento de, ¿cómo diríamos la palabra? Como que me perdí, me fui a otra realidad. Y me fui a otra realidad que no era esta y ya no me acordaba de que estaba yo sentado ahí. Y mi ser interno me dijo, eso es la muerte, David. Esa es la muerte que puedes experimentar cuando te vayas. Le digo, gracias Dios, porque lo que quiero es como estar así como en un estado de oración y perderme, irme a otro lado sin darme cuenta. Y ya no me daba, ni me acordaba de que había dejado el cuerpo ahí en mi casa con mis papás. Y estaba en otra realidad bien padre y dicen que así sucede. Hay procesos de muerte que se dan por dispensación, por tratar de hacer el bien en esta vida. Entonces yo digo, bueno, yo le pido a Dios para mis padres, que todavía están vivos, que si se van a pasar en la transición, que la ley les permita morir de esa manera. En una transición, en un abrir y cerrar de ojos, ya estás en otro lado. Ya ni supiste si te enterraron, te quemaron, nada absolutamente. Y eso es una maravilla. Yo dije, qué bueno que experimenté una premuerte, porque bueno, me sirve para poder inclusive ayudarle a usted a que esté más tranquila. Entonces Sí. estudie casos de espiritismo, los casos de la transición, que es un segundo nacimiento. Entonces supere el miedo con la fe, con la confianza, con el amor. Y enfóquese en regar las plantas, en cuidar a los animalitos, en cuidar a los niños, en bendecir la vida, en disfrutar la vida. Cada día es maravilloso. Entonces, la muerte dura unos cuantos momentos, no dura mucho. Y es una transición. Inclusive la transición se hace para que el cuerpo se vaya acondicionando de manera natural. Y en el espiritismo de Allan Kardec dice que inclusive el espíritu se desprende antes de que el cuerpo fallezca o no tenga signos vitales. Casos de personas que tienen esos méritos. Se van antes. El caso, por ejemplo, de Juana de Arco, creo que fue de Juana de Arco, o una de ellas, la estaban quemando y su espíritu ya se había ido y se estaba quemando el cuerpo, pero su espíritu no sintió nada. Entonces tuvo el mérito de confiar en Dios, aún que la iban a meter a la hoguera. Creo que era Juana de, no me acuerdo cuál era el nombre, era una heroína de la época de los cristianos primitivos. Entonces, hay muchos elementos para reforzar la fe y la confianza en Dios y que no hay mal que por bien no venga. Yo digo, yo a mis 58 años, yo digo, bueno, bendigo a mi cuerpo, pero ya de aquí a 10 años a lo mejor me voy porque ya quiero otro cuerpo más jovencito. Entonces yo digo, bueno, o sea, si me tengo que ir 10 años, si me tengo que ir de aquí a 30, 40 años, pues que me agarren trabajando. Si me tengo que ir antes, pues también que me agarren trabajando y agradeciendo a Dios. ¿Vale? Sí, y eso de las que las neuronas tardan tiempo para morir, para salir, así para morir. Y que por eso podría yo, digo, ¿qué tal si mis neuronas todavía no mueren y ya me están quemando? Es que, mire, le reitero lo que le estoy comentando. Hay un comentario aquí que me parece bueno. A ver. No hay nada más fácil que el autoengaño, ya que lo que desea usted es lo primero que usted cree. Confía en Dios. Y eso, confiar en Dios es salir del autoengaño, del miedo. Como ya detectó usted ese demonio que es el miedo, vamos a continuar en la siguiente sesión estudiando esto. Digo, aquí me voy a quedar un poquito porque el tema sí lo pide. Vamos a ver el caso de una mujer. Vamos a ver un poquito de Sigmund Freud acerca del inconsciente, de las técnicas, por qué deben ser más conscientes que inconscientes. Y vamos a platicar acerca de cómo las emociones inducen los procesos del cuerpo. Y después vamos a ver el tema que usted está pidiendo,
pero tenga un poco de paciencia. En la próxima sesión vamos a tocar acerca de los 4 demonios interiores. Y aquí está la imagen del demonio. Digo, hasta parece de Hollywood. El infierno está vacío. Todos los demonios están aquí. William Shakespeare. Y ese demonio que es el miedo que usted tiene, vamos a buscar erradicarlo. Como el miedo, el resentimiento, la culpa y la desvaloración de uno mismo. Este tema está súper bueno. Nos quedamos en segunda parte. No quiero que se queden con esta imagen porque es algo simbólico, pero el libro La oración en la psicoterapia, que ya lo tienen, les sugiero que lo estudien en la página 170 para que hagan el test de qué tanta honestidad tenemos o manifestamos o somos. Esa sería la tarea que les dejaría si la quieren realizar. Tenemos que extirpar todos los miedos, extirpar todos los resentimientos, extirpar todas las culpas. Tenemos que exorcizar todos los sentimientos de inferioridad. O sea, no tenemos por qué estar así. No tenemos por qué sufrir cuando Dios es tan compasivo y tan generoso con nosotros. Entonces aquí pregunta otra persona, Javier, ¿qué pasa cuando hay situaciones externas que impiden el logro de algo, como la brujería? Cualquier situación externa que impida el logro de algo es porque internamente usted tiene un mecanismo de bloqueo. Si usted por cuestión karmática, si usted por el inconsciente o porque así lo aceptó conscientemente, no acepta ser merecedor de eso que busca, aunque Dios quiera dárselo, no lo va a obtener. Y la brujería no tiene poder alguno cuando la luz es inmensa. Cuando la luz está afianzada en usted y usted es luz, no hay poder en el universo que pueda afectarle a menos que haya un elemento de anclaje en su ser interno. Si usted tiene una deuda karmática, que usted hizo brujería a otros en otra vida y ahora esos otros están encarnados y le hacen lo mismo, es susceptible de que enganche. Pero no hay poder en el universo mayor que el poder del amor y el poder de Dios en uno. O sea, no hay otro poder más que uno, es el poder de Dios. Y la brujería, fíjense, el resentimiento es brujería, el odio es brujería, la culpa es brujería, la envidia es brujería. Entonces todo eso es brujería. Y de hecho la brujería utiliza mecanismos de, digamos, que su cabello, su vestido, lo que sea, pero son rituales que no llegan a usted si usted internamente está afianzado. Si su vibración es alta, la vibración baja, obviamente la vibración, dicen la brujería blanca, pues esa no es brujería blanca. La brujería es condicionamiento, manipulación y uso de energías del propio ser humano que están alentadas por espíritus obsesores o aquellos que alientan que ese fuego oscuro pueda manifestarse. Pero no hay poder en el universo que pueda atentar con un núcleo de luz. Por eso está la oración. Por ejemplo, algunas veces que llegan elementos, digamos, de bloqueo, decía Connie Méndez, lo que a mí me corresponde por derecho de conciencia, Dios me lo ha dado y nadie me lo puede quitar. Y esa es una sabia oración. Lo que es mío por derecho de conciencia, lo que me pertenece porque Dios me lo ha dado, ¿quién me lo puede quitar? Nadie, solo que tú no lo aceptes. Esa es la clave. Entonces aquí dice, bueno, aquí le recomiendan a José tomar flores de Bach para los miedos, Mimulus y Rock Ross a la 6ª gotas y a tomar 4 gotas cada 2 hasta que una con harina con poca agua las encuentre en similia. Cucharita, supongo. Bueno, esa es el recomendación para los miedos. Supongo que es para José. Sí, es correcto, es para Josefina. Entonces, ya, José, si quiere usted aplicarse la homeopatía y si no, pues ahí está la compañera Noemí que la puede apoyar. Entonces, sí, se vale de todo. Se vale de todo usarlo, ¿sale? Gracias. Sí. Bueno, ya aquí terminamos porque ahora sí, y tampoco hice la oración, yo la hice antes de entrar. Yo hice una pequeña oración, pero por eso me fui de largo. Y el tema creo que dio para mucho, agradecido por su interés. Compártanlo para aquellos que le pueda interesar este tema.
Vamos a continuar la segunda parte, la próxima sesión, el próximo sábado. Entonces, vamos a entrar ya de lleno en el autoconocimiento con técnicas, con test y con algunas cosas que ahí se tienen para que todos tengan los recursos necesarios. Entonces, vamos a cerrar el día de hoy. Voy a poner, no esta imagen, vamos a poner otra, porque esa da miedo, pero pues, realmente cuando uno conoce la verdad, hasta dices gracias por esos defectos que me permiten crecer. Entonces, vamos a quedarnos en tranquilidad. La verdadera fuente del gozo interior es permanecer conforme a la verdad de Dios, de lo interno, y ser honestos con uno mismo. Entonces, agradeciendo muchísimo a Dios, a la fuente infinita de todo bien, ¿quién como tú, Padre? ¿Quién como tú, Madre Cósmica? ¿Quién como tú, Divino Maestro Jesús, nuestro modelo, nuestro maestro, nuestro guía, que nos permites conocer estas verdades espirituales, psicológicas, metafísicas, espíritas y de todo tipo y de todo corte, que sean verdades que nos lleven a la gran verdad, que somos nosotros, Dios en nosotros mismos, Dios mora en nuestros corazones. Pedimos que esta sabiduría, que esta inteligencia, que esta comprensión se desarrolle y manifieste en todos nuestros hermanos, que se debaten en la ignorancia, en el fanatismo, en costumbres que ya debieron haber estado superadas y que por falta de confianza en ti mismo no se ha logrado del todo. Pedimos a la espiritualidad mayor que nos permita realizar nuestro servicio de manera humilde, de manera generosa y sobre todo que nos esforcemos en ser ejemplo, instrumentos más limpios, más puros, que podamos canalizar esa verdad y sobre todo el amor que nos hace libres. Gracias, Padre Eterno, gracias, Maestro Jesús, mentor, ángel guardián y guía espiritual, porque permaneces y estás siempre con nosotros. Gracias. Bueno, ahora sí.